funciones características y específicamente en las estructuras en las cuales se encuentran los diferentes grupos con sus acciones y sus funciones relevantes. Hay que empezar a definir y determinar que, primero que todo, el músculo sigue siendo una estructura orgánica, una estructura de composición química, una estructura que correlacionada con la parte articular y correlacionada con la parte ósea, va a permitir específicamente pues lo que es toda la conformación de nuestro esqueleto. Por ende, los músculos básicamente tienen un papel muy principal que es el del movimiento, pero no solamente es el movimiento, sino también generar toda la parte de tensión y contractibilidad de hacer todas las actividades de mi cuerpo, ya sean movimientos simples, movimientos compuestos. Va acompañado también de diferentes estructuras que obviamente permiten que genere ese tipo de acción, ligamentos, tendones, membranas, cápsula. Básicamente no va de una manera individual, sino que todas las estructuras, ustedes saben que tienen una composición grupal. Tenemos que el músculo es una estructura que tiene la capacidad de ser adaptable y de ser modificable. Esa adaptabilidad, esa modificación, la tienen específicamente órganos primordiales como el cerebro y órganos como el músculo. Esa parte de adaptabilidad se los decía, que el músculo puede sufrir algún tipo de lesión, puede sufrir algún cambio, puede sufrir una disminución de cierta composición química, pero el músculo puede volver otra vez a regenerarse. ¿Por qué? Porque el músculo tiene memoria, igual que la parte cerebral. Hay una memoria, digamos, elástica, por llamarlo de esa manera, que el músculo puede volver otra vez a compenetrar sus propiedades y volver otra vez a activarse de su manera generalizada, ya sea en la fibra muscular, ya sea en lo que es la masa muscular, ya sea en su forma o ya sea en su composición. Directamente esta partecita de modificación también es muy importante. Las personas pueden modificar su característica muscular. ¿Cómo se modifica la parte muscular? Con ejercicios, con actividades físicas, con suplementos vitamínicos. Hay personas que obviamente pues se inyectan cierto tipo de esteroides para generar una modificación más amplia de la parte muscular. Entonces, eso también se puede definir. Cada una de las características de los músculos siempre va a tener relación específicamente con estructuras que lo complementan. En este caso, ustedes saben que el complemento primordial del músculo es los tendones. Ya sabemos que los tendones son estructuras de tejido conectivo que comunican específicamente un grupo para referenciar una actividad o un movimiento en general, sobre todo la parte tendinosa que se encuentra establecida en estructuras de mayor connotación mecánica o de movimiento, específicamente en lo que es la parte de extremidades superiores, extremidades inferiores, y también pues obviamente va acompañado de composiciones de las articulaciones y también de las uniones de la estructura ósea. ¿Dónde encontramos nosotros las características o dónde encontramos las relaciones grupales de los músculos? En toda la estructura de mi cuerpo. No importa que sean partes en las cuales el movimiento sea muy poco, como nos acordamos con la clasificación de las articulaciones. Tenemos músculos desde lo que es la estructura del cráneo, cara, cuello, tronco, extremidades superiores e extremidades inferiores. Hablamos específicamente de la región de la cabeza. Muchas veces podemos decir que en la cabeza no hay estructura muscular, sino lo que hay es más que todo hueso y estructura cerebral. En la cabeza sí hay composición muscular, obviamente, porque también va relacionada con ciertos movimientos muy vitales. A pesar de que la estructura a nivel del cráneo son fibrosas, de subdivisión, de poco movimiento o sin artrósicas, también encontramos relaciones musculares que hacen funciones también con otra parte del cuerpo, como la región de la cara, por ejemplo. Dentro de cada característica de estructuras que hemos hablado, ya sea hueso, ya sea articulación, en este caso la parte muscular, todos tienen una composición de protección. No solamente los huesos, los músculos, las articulaciones, los órganos viscerales, los órganos vitales, los órganos del cerebro, todos tienen algo que los protege, que son denominadas las membranas que ya conocemos. Las membranas son determinadas grupo de células de tejido conectivo que tienen comunicación automáticamente con la estructura orgánica y con la parte fisiológica. En este caso, la membrana que recubre la capa principal de los músculos de manera externa se llama la fascia. Es como si habláramos del periósteo de los huesos.
Esa capa permite básicamente que el músculo crezca y que el músculo obtenga su vitalidad a través de los elementos químicos sin que se dañe, sin que pierda su forma y sin que básicamente pues genere algún tipo de alteración dependiendo de un traumatismo, dependiendo de alguna fractura o alguna caída. No solamente tenemos la fascia como una capa principal, sino que el músculo también la acompaña otras estructuras membranosas que obviamente permiten que esa resistencia y esa potencia que tiene el músculo se mantenga automáticamente. Aparte de esa capa que tiene connotación de protección, el músculo tiene una unidad vital. Todas las estructuras tienen sus unidades vitales que son las células. En este caso, en el músculo son las fibras musculares o las miofibrillas. Son transmisores específicamente de sensaciones motoras y parte sensitiva. Por ende el músculo siente, por ende el músculo duele y por ende el músculo se mueve, porque esas sensaciones de las fibras vienen relacionadas desde la parte del sistema nervioso central automáticamente. Cada partecita de mi cuerpo tiene gran cantidad de fibras musculares, no importa desde que sea la región más grande o la región más pequeña, están denominadas con estas fibras o con estas células porque son las que le dan vitalidad específicamente a la parte muscular. En el músculo tenemos gran cantidad, en el cuerpo tenemos gran cantidad de estructuras musculares. Tenemos más que huesos, tenemos más que articulaciones. Sí, porque los músculos se agrupan. Los músculos se agrupan y en la agrupación de cada región automáticamente van a permitir las acciones que se generan en esa partecita del cuerpo. Ya saben ustedes que tenemos movimientos tanto simples, movimientos compuestos, movimientos que se pueden combinar automáticamente para generar una actividad. Entonces, por ende, hay músculos que pueden ser músculos principales que inician esa acción. Hay otros músculos que son denominados accesorios que terminan o complementan ese tipo de movimiento. Hay músculos que permiten básicamente la protección. Hay músculos que permiten las funciones vitales, como por ejemplo órganos a nivel del corazón u órganos como los pulmones, la parte del aparato digestivo. Entonces, cada uno de ellos, pues básicamente se va a relacionar con una acción dependiendo de la zona donde se encuentren. Por eso la gran cantidad de estructuras musculares. Claro que aquí no vamos a determinar o a representar todos los 650 músculos, sino por secciones o por regiones les determiné o les expliqué como los más característicos. No quiere decir que los demás no sirvan, sí, sino como los más relevantes en los cuales utilizamos con mayor actividad. Les decía que dentro de la protección muscular no solamente tenemos la fascia, tenemos también tres capas muy principales. Una externa que va acompañando a la fascia que se llama el epimicio, que evita específicamente pues todas las lesiones o alteraciones de mecanismos externos. Tenemos una medial que se llama el perimicio, que el perimicio es como si habláramos de los osteocitos de los huesos, sirve para la nutrición y para la reabsorción de ciertas sustancias que el mismo músculo recibe. Y tenemos el endomicio, que es la más interna, que va acompañando las unidades de las fibras musculares. El endomicio también genera todo lo que es la acción de sensaciones y de procesos motores que hacemos con cada una de nuestras partes del cuerpo. Les decía que dentro de la parte del músculo al principio, que tiene la capacidad de ser adaptable y que tiene la capacidad de ser modificable, es referente a esto. En estos dos dibujitos nos damos cuenta de la capacidad de la modificación de los músculos. Si ustedes observan, cada partecita del cuerpo está relacionada con un conjunto muscular y obviamente los músculos no son todos iguales, los músculos se adaptan directamente a la forma del cuerpo. Vemos músculos que son redondos, músculos que son planos, músculos que son largos, músculos que son cortos. Dependiendo de la zona donde ellos se ubiquen, el músculo se va a adaptar. Gracias a la forma que tiene el músculo específicamente, permite que esa adaptabilidad se genere en lo más mínimo, si son cavidades, si son espacios huecos, si son espacios planos, si son espacios irregulares, bueno, todas las formas que sabemos de los huesos, automáticamente los músculos se adaptan, porque ustedes saben que los huesos van forrando los músculos y van protegiendo las uniones articulares. ¿Esto debido a qué? Al material que tienen los músculos. Los músculos son una especie de tejido elástico, es denominado como una goma. Automáticamente el músculo tiene la capacidad de elongarse, tiene la capacidad de ser elástico, tiene la capacidad de contraerse, tiene la capacidad de volver otra vez a su posición inicial después de una actividad.
Todo esto por el tipo de material que tiene. Por ende, es una de las estructuras de mayor modificación, como les dije al principio, que tiene nuestro cuerpo. Tiene la capacidad de regenerarse y volver otra vez a su forma o estado natural. Todas las estructuras de mi cuerpo están compuestas por millones de unidades celulares que están determinadas en lo que es las fibras musculares. No importa que sea la punta de los dedos, no importa que sea la comisura de los labios o la frente o bueno, cualquier parte del cuerpo, todas las estructuras del músculo van a estar acompañadas por las fibras. Si la fibra se daña, si la fibra se pierde, obviamente el músculo no le va a llegar esa generalidad de actividad motora o actividad sensitiva. Lo que sucede con las patologías, que en algunos casos hemos visto ya patologías neurológicas, patologías que afecten directamente toda esta parte a nivel de conformación química, puede ser que el músculo no responda y por ende las personas muchas veces se atrofian, no pueden caminar, no pueden hacer ciertas actividades porque el músculo como unidad vital o principal no responde automáticamente. Dentro de esa parte de composición, así como hablamos que los huesos tenían procesos orgánicos, inorgánicos, el músculo también los contempla. El músculo, primero que todo, sigue siendo un reservorio de ciertas sustancias para que el cuerpo obviamente mantenga un almacenamiento. Tanto el hueso también es un reservorio, la parte muscular son reservorios, órganos viscerales también son reservorios de ciertas sustancias que son importantes para que mi cuerpo funcione de manera química. El músculo también tiene agua, así como hablamos que los huesos también tienen cantidad de agua, en el músculo también encontramos cierta relación de agua que obviamente permite que el músculo sea más estable y más nutriente. También el músculo cuenta con proteínas, con vitaminas, con compuestos nitrogenados que están referenciados directamente en procesos lípidos o grasosos. Recuerden ustedes que los huesos también tienen médula ósea amarilla, en los músculos también se genera proceso graso automáticamente. Tiene que ver específica con lo que es compuestos inorgánicos. Más importante, la parte muscular se desarrolla mucho lo que es la estructura de sodio y lo que es la parte del potasio. Estos dos elementos químicos automáticamente generan siempre en el cuerpo reacciones de energía. Son complementos energéticos. Por ende, las personas que practican deporte, sobre todo los ciclistas, deporte de alto impacto, los alimentos de ellos siempre van a estar muy ricos en estas dos estructuras de composición. ¿Por qué? Porque ellos retardan la fatiga muscular. Ellos retardan que el músculo se canse con facilidad y automáticamente activan lo que son los procesos de fibra musculares y de masa muscular. También el calcio, el fósforo, todo eso ayuda específicamente para que el músculo mantenga su contextura. Y también tiene una propiedad muy importante, una característica muy primordial que se llama la mioglobina. La mioglobina específicamente es un transformador de oxígeno. La mioglobina ayuda a que el músculo permita que respire, se oxigene y esa oxigenación automáticamente la pasa ¿por dónde? Por el torrente sanguíneo. Porque los músculos se comunican también con la parte vascular y circulatoria. El músculo no es solamente que está cubriendo el hueso y ya, no. Los músculos tienen información también específicamente de estructura sanguínea. Entonces, gracias al músculo, la parte vascular, la parte circulatoria también funciona de manera correcta en mi cuerpo. Entonces, mire que no solamente los músculos tienen como función el movimiento, tiene también la generalidad de la energía de mi cuerpo. ¿Cómo genera energía? A través de todas esas sustancias inorgánicas que evitan que el músculo se desgaste y se canse con facilidad. Por ende, cuando nosotros hacemos alguna actividad física, en un deporte o simplemente caminamos, nos cansamos y nos relajamos y descansamos 5 o 10 minuticos, el músculo vuelve y se activa. Eso es la energía mecánica que él tiene. ¿Por qué? Porque se activa ese reservorio. Hay un intercambio directamente de la parte de la oxigenación y el músculo vuelve otra vez y se estabiliza y ya obviamente se nos pasa ese cansancio automáticamente. Permite la estabilidad de las articulaciones, sí, porque ellos están organizados o están directamente formados en los grupos donde se generan las uniones de las articulaciones, es decir, en todo lo que es las cabezas superiores de cada uno de los huesos también encontramos conjuntos musculares que protegen esa estructura. Mantienen la postura, sí, porque van unidos directamente a la parte
de los huesos o al endoesqueleto, permiten la información del estado fisiológico del cuerpo. Gracias a los músculos, cuando tenemos alguna alteración fisiológica interna, el músculo es el que se encarga de dar la información a través de las fibras musculares y la convierte en dolor. Entonces, si tenemos un dolor estomacal, si tenemos un cólico, si tenemos alguna reacción viral o bacterial, el músculo es el que va a mandar la información y duele. Y el músculo identifica dónde duele, que me duele el estómago, me duele la parte baja, me duele el hombro, me duele la rodilla. Bueno, uno automáticamente capta dónde es el dolor porque el músculo se activa y manda esa parte del cuerpo donde está doliendo. Es un informador fisiológico de todo lo que pasa de manera interna. Tiene que ver con la parte de calor corporal del cuerpo, sí. El músculo también participa en las funciones de termorregulación interna del cuerpo. Los sensores de la temperatura automáticamente se activan a través de las fibras musculares y nos pueden indicar que algo está pasando mal en el cuerpo, por ejemplo, una fiebre. Estimulante de los vasos sanguíneos, a través de lo que les dije anteriormente de la mioglobina, oxigena toda esta parte de la circulación y la vascularización de mi cuerpo. Por ende, el músculo permite la información a través de cada uno de los procesos irrigatorios y por eso los músculos también están en estructuras muy claves y muy precisas, sobre todo donde van arterias, donde van venas, también tiene que ver con toda la parte de función muscular. Y sus complementos más importantes que todos sabemos, que el músculo tiene la capacidad de contraerse y relajarse en todo momento. Esas son propiedades muy características de las cuales se va a describir o se va a determinar la función vital de cada parte muscular. Esas propiedades de contracción y relajación no son las únicas. El músculo tiene específicamente, son denominadas propiedades porque son características de él, son propias, por llamarla de esa manera. El músculo cuenta con 4 propiedades muy típicas que de las cuales las va a desencadenar para hacer un funcionamiento efectivo en el cuerpo. Una de ellas se llama la excitabilidad. ¿En qué consiste esta parte de la excitabilidad? Es una propiedad, obviamente, en la cual el músculo genera toda la parte de información de estímulos o percibe estímulos que pueden ser dañinos o nocivos para el mismo cuerpo. En este caso, a través de las fibras musculares, dan la información al cerebro de que algo puede causar un daño a la estructura del cuerpo, no solamente al músculo, a cualquier parte, a la piel, a los órganos de los sentidos, bueno, a cualquier parte del cuerpo. Les decía, un ejemplo muy claro es cuando nos acercamos a algo que está caliente. Específicamente al acercarnos a algo caliente, el cuerpo empieza a aumentar la temperatura y se siente sin necesidad de tocarlo. Nosotros sentimos ese calor. Entonces el cuerpo manda la información a través de las fibras al cerebro y el cerebro se activa y dice, bueno, si me acerco me quemo y si me quemo duele porque ya es una reacción que yo conozco. Lo mismo sucede cuando me golpeo de manera, digamos, generalizada, puede ser en el codo, en la pierna. Se activan unos sensores también que mandan información. En este caso puede ser que me dé un calambre o me dé un dolor. Y esto va por todo el torrente de las fibras sensoriales, de los músculos. Que me llegue a pinchar el dedo con una aguja o con me pique algo, automáticamente mi reflejo es de quitar la mano o correrme, ¿sí? Entonces, esto es porque el músculo está preparado para informar acerca de toda esa parte que me puede hacer daño en mi cuerpo. Si no existiera esa información, con cualquier, con cualquier elemento podría hacerme daño en la piel o en la misma parte interna. Entonces, por ende, el músculo es un sensor de información para evitar ese tipo de afecciones. Tiene otra propiedad también muy característica que se llama la elasticidad. Obviamente, como les dije anteriormente, el músculo está formado por una estructura de goma, ¿sí? Esta estructura elástica, gracias a la composición química que tiene el músculo y gracias a su forma y a su proceso de adaptabilidad y de forma que tiene el músculo característico, permite que esa elasticidad nos determine hacer movimientos precisos y movimientos también complementarios. Entre ellos, pues obviamente la parte de flexión y la parte de extensión, que son los movimientos que generan mayor elasticidad en el cuerpo. Sobre todo cuando hablamos de la hiperextensión, que quiere e indica automáticamente que podemos sobrepasar en algunos momentos topes de movimiento.
Ya habíamos hablado en una ocasión de las personas que tienen esa hiperlaxitud ligamentaria, o de los gimnastas, o de las personas acróbatas, bueno, de todas las que hacen diferentes actividades que tienen esa capacidad de generar mayor tensión en la parte del músculo, es gracias a esta propiedad. Todos los músculos tienen la capacidad, básicamente, pues si se entrenan y si se manejan. La contractibilidad, que es una de las propiedades natas del músculo, todo músculo debe generar una contracción para determinar un movimiento. Así sea el movimiento más mínimo del cuerpo, todo movimiento lleva una contractibilidad. Pero esos movimientos no pueden mantenerse todo el tiempo contraídos. Deben generar otra reacción opuesta que se llama la relajación. La contracción y la relajación siempre van a ir de la mano. Si yo inicio una actividad de movimiento, si yo ejerzo un movimiento o una actividad mayor en mi cuerpo, obviamente ese movimiento en algún momento tiene que volver a su estado de reposo o a su estado neutro. Es decir, si yo flexiono, como está en la figura, si yo flexiono mi antebrazo, yo no puedo quedarme con el antebrazo flexionado todo el tiempo porque se me va a cansar y me va a doler. Tengo que volver a mi posición de reposo, que es extensión. A eso se refiere la propiedad de la contractibilidad. Y todos los músculos del cuerpo, sean grandes o pequeños, manejan ese tipo de contractibilidad. Otra de las propiedades importantes y características es la tonicidad. El tono muscular viene desde que nos formamos en la parte, en el útero, en el vientre materno. El tono muscular es el que le va dando la forma y la firmeza específicamente a cada estructura muscular. Ese tono muscular nos va a permitir específicamente mantener una postura o un posicionamiento del cuerpo. Es muy característico cuando de pequeño vamos creciendo que empezamos a voltearnos, empezamos a explorar, empezamos a pararnos a la marcha, y ya pues cuando el niño de manera independiente genera todos los movimientos, es gracias al tono muscular automáticamente. Entonces permite darle forma a las estructuras de mi cuerpo. Así como hablamos que los huesos se clasifican, las articulaciones también tienen clasificaciones anatómicas fisiológicas, los músculos cuentan con 3 características de grupos de clasificación. En esos grupos básicamente se va a determinar o se va a establecer tanto el movimiento, tanto la forma y la naturalidad del músculo como tal. La primera se llama según la naturaleza. Esa según la naturaleza es la estructura vital por la cual el músculo nace, por la cual el músculo se desarrolla desde el vientre materno. Hay 3 tipos de músculos según la naturaleza propias de las características musculares. Uno se llama el músculo esquelético o estriado, que la parte esquelética o estriada hace referencia, primero que todo, a estructuras largas y segundo, a composición de movimientos voluntarios. Entonces, ¿dónde encontramos esa clasificación de músculo esquelético o estriado? En las extremidades superiores e inferiores, lo que llamamos el esqueleto apendicular. ¿Por qué? Porque ustedes saben, está conformado por huesos largos y a la vez la función de los huesos largos son movimientos voluntarios. Yo puedo controlar el movimiento de mis piernas, yo puedo controlar el movimiento de mis manos, de mis brazos. Bueno, la segunda clasificación, la segunda subdivisión, según la naturaleza, es la parte lisa, músculo liso o visceral. ¿Dónde encontramos en nuestro cuerpo esta connotación de músculos lisos o viscerales? En las partes donde no hay una coordinación de movimientos de manera individual. Es decir, esa coordinación la hace el sistema nervioso central. En este caso, la parte de la región visceral o la parte de la región abdominal, donde se llevan procesos metabólicos, las vísceras, el estómago, el esófago, intestinos, la parte orgánica medial de mi cuerpo, tiene que ver con músculos lisos. Ahí se hacen procesos de evacuación, procesos de enzimas, de degradación, de producción de ciertas sustancias. Y eso, ustedes saben que viene regido por el cerebro. Es algo que yo no puedo controlar. Yo no puedo controlar el movimiento de mi estómago, yo no puedo controlar la producción enzimática, yo no puedo controlar la degradación de ciertas sustancias. Entonces está determinado en los movimientos involuntarios de mi cuerpo. Y el tercero se llama el músculo cardíaco, que es el corazón. El corazón tiene sus cavidades propias, tiene su irrigación propia, tiene su músculo propio, que es el corazón, es un músculo, tiene su información y su connotación propia. Por ende, el músculo cardíaco también tiene una naturaleza que es individual, que es denominada de manera autónoma. Eso quiere decir
que según los movimientos, que es la segunda clasificación de los músculos, según los movimientos también podemos hablar que los músculos van a ser clasificados. Dentro de la parte de los movimientos, el cuerpo tiene movimientos de manera voluntaria, es decir, propia, como les dije ahorita, que se pueden controlar, que podemos nosotros coordinar, en este caso, el músculo esquelético o estriado, huesos largos, esqueleto apendicular. Tenemos también movimientos de manera involuntarias o viscerales, que también se los acabé de decir, que está dentro de la clasificación del músculo liso, específicamente. Músculo liso, básicamente, están determinados por el sistema nervioso central, que vienen a través de la parte central o media del cerebro, que coordina directamente las funciones fisiológicas y viscerales. Movimientos autónomos o movimiento propio, como el corazón. El corazón tiene la capacidad de contraerse, el corazón tiene la capacidad de relajarse por sí solo, el corazón tiene la capacidad de detenerse en cualquier momento y volver a activarse. Es muy común cuando suceden los microinfartos o los preinfartos, que el corazón se detiene, pero vuelve y con reacciones, vuelve y otra vez y se activa. Entonces es el órgano que tiene esa capacidad de quedarse quieto y volver otra vez a activarse. Y tenemos músculos en movimientos combinados que se denominan mixtos. En este caso pueden ser ejecutados por nosotros mismos de manera individual, de manera independiente, o vienen supeditados también por el sistema nervioso central, por eso son denominados mixtos, voluntarios e involuntarios. En este caso, el ejemplo más claro de ese tipo de movimiento del cuerpo es el parpadear. Les decía a ustedes que el parpadear es el movimiento de mayor rapidez del cuerpo, lo podemos hacer en cuestión de microsegundos, pero a la vez también podemos parar o podemos mantener una mirada fija por cierto tiempo determinado hasta que el nervio se canse o hasta que el músculo también se canse. Entonces, el parpadear significa también ese tipo de característica. Y la tercera clasificación viene siendo la forma del músculo. Todos sabemos que los músculos se adaptan a los huesos. Entonces, por ende, la parte a nivel de los huesos tiene que ver mucho con la forma del músculo. Hay huesos largos, hay huesos planos, hay huesos irregulares, hay huesos cortos, entonces los músculos también se van a determinar de esa manera. Músculos largos de potencia, músculos planos de protección, como los del abdomen, músculos redondos que se encuentran en cavidades, músculos orbiculares, orbiculares o redondos, músculos que tienen que ver con mayor protección de órganos internos u órganos primarios, en este caso son denominados en forma de abanico, que son de potencia y los que más se entrenan, y músculos de expulsión como los músculos esfinterianos. Entonces, dependiendo de la zona en la que se encuentren, se va a determinar o se va a establecer la característica tanto del movimiento como de la forma y la naturalidad directamente del músculo. Dentro de lo que son las características musculares, en cualquier parte de mi cuerpo se pueden establecer diferentes tipos de contractibilidad. El cuerpo está relacionado, o en el cuerpo se pueden identificar contracciones musculares. Esas contracciones musculares básicamente se pueden establecer de manera involuntaria. Cada vez que tengamos una reacción de una contracción muscular, puede ser que venga supeditada por el cerebro. Manda mucha información sensitiva a las fibras, manda mucha información hacia las diferentes partes de nuestro cuerpo y se pueden acumular en ciertas partecitas específicas que en algunos casos puede ser dolorosa o puede ser molesta. Es el caso de estos dos tipos de contracciones que pueden aparecer en cualquier momento y no son contracciones que van a dañar o no son contracciones que van a generar algún tipo de alteración, sino que pueden traer en el momento ciertas características. Por ejemplo, hablamos de una que es muy común que se llama la contracción espasmódica, que la contracción espasmódica básicamente son respuestas bruscas a diferentes estímulos que el cerebro puede estar mandando en ese momento o puede ser por consecuencia de algo. En este caso, una contracción espasmódica son muy comunes básicamente en la parte de la región abdominal u órganos viscerales o los procesos digestivos. Es muy común que me duela el estómago, eso es una contracción espasmódica. Es una respuesta brusca ante un estímulo. ¿Cuál puede ser el estímulo? Que comí demasiado y quedé muy llena y me está doliendo el estómago. O que comí algo que me cayó mal y me está doliendo el estómago. O al contrario, que tengo problemas para evacuar
tengo problemas de estreñimiento y ahí me genera un tipo de contractibilidad porque el músculo está muy activo mandando información. Un calambre también puede generar una contracción espasmódica que puede aparecer en cualquier momento y puede generar dolor por instantes o por segundos, ¿sí? Y la contracción tetánica también es un estímulo de reacción rápida a ciertas informaciones sensoriales que el cerebro manda. Muchas veces el cerebro está tan activo que empieza a mandar mucha información sensitiva y esa información pues no se coordina de manera específica y va hacia diferentes partes del cuerpo. El cuerpo tiene una coordinación relativa que es en el tálamo, que es donde coordina toda la información de todos los procesos hacia dónde van. Usted va hacia los ojos, hacia el cuello, hacia los brazos, bueno. Pero en este caso puede ser que esa coordinación no se dé. Entonces, ¿qué sucede? Que se acumulan varios estímulos en una parte específica del cuerpo y esa parte del cuerpo empieza como a fascicular, empieza a saltar o empieza a moverse. Son muy comunes los tics. Les decía que los tics son procesos en los cuales los estímulos empiezan a reaccionar de manera muy rápida. Entonces empiezan a moverse ciertas partes del cuerpo de manera involuntaria, así la persona esté quieta. Es muy común a nivel de los ojos, que el ojo empieza a saltar, de la nariz o de los labios, que los labios empiecen también a moverse, a nivel de las manos, a nivel de las piernas, que empiecen a sentir uno como hormigueo, que no son dolorosos, pero son contracciones que se manifiestan de esta forma. Entonces la diferencia entre una espasmódica con una tetánica siempre va a ser la presentación del dolor. En la espasmódica duele, en la tetánica simplemente lo que genera es una tensión directamente del músculo, pero no viene acompañada con un dolor. Y hay otras dos que son muy relativas, como si habláramos de la parte de músculos agonistas o antagonistas o contracción y relajación. Se llama la isotónica e isométrica. Una contracción isotónica siempre se da cuando se generan movimientos amplios, cuando se generan movimientos de mayor extensión. Por ejemplo, correr, saltar, caminar, ir de un lado al otro, es una contracción isotónica porque el cuerpo se activa. El cuerpo activa todo su proceso a nivel de músculos y grupos musculares y se genera ese mecanismo de movimiento. Y cuando hablamos de una contracción isométrica, es cuando ya terminamos de hacer esa actividad, cuando ya dejamos de correr, de saltar, cuando descansamos y nuestro cuerpo está en reposo, pasa a un estado isométrico, es decir, la tensión del músculo empieza a disminuirse y el músculo vuelve otra vez a relacionar sus propiedades y a descansar un poco. Entonces, esos 4 tipos de contracciones siempre los vamos a encontrar específicamente en cualquier movimiento, en cualquier actividad, sobre todo la espasmódica y la tetánica pueden aparecer en cualquier momento. Cuando estemos durmiendo nos puede dar un calambre o podemos sentir esos movimientos involuntarios. Cuando estemos haciendo actividad física, cuando estemos haciendo cualquier actividad puede aparecer. Y desaparece, hay unas que desaparecen en cuestión de segundos o pueden durar algunos minutos específicamente. Les hablaba del tono muscular como propiedad característica. Dentro del tono muscular no solamente es importante establecer que permite la postura del cuerpo, como ustedes pueden ver las imágenes, el tono muscular permite desde lo que es el nacimiento hasta todo el desarrollo motor del niño y de la adolescencia automáticamente. El tono muscular, aparte del equilibrio, la coordinación y lo que es la parte corporal de mi cuerpo, también participa en actividades muy puntuales o en funciones muy puntuales que vienen desde el nacimiento. Por ejemplo, el tono muscular, gracias al tono muscular, el niño empieza a desarrollar su primer reflejo primario, que es el de la alimentación, el de la succión, el de la masticación. Si no tuviéramos un adecuado tono muscular desde el nacimiento, al niño se le dificultaría chupar o succionar, que suele suceder mucho en casos específicos cuando vienen, por ejemplo, niños prematuros. Los niños prematuros todavía les falta maduración de ciertas estructuras orgánicas, en este caso de composición del músculo, y ellos no son capaces de chupar. Entonces hay que darle la alimentación de otra manera diferente porque ese reflejo todavía no lo han desarrollado. Cuando nacen con afecciones neurológicas, con daños neurológicos, parálisis cerebral, distrofias, bueno, algún tipo de afectación, también se disminuye esta parte de tensión del tono muscular desde el nacimiento. Por eso a los niños se les dificulta caminar, se les dificulta levantar la cabeza, se les dificulta sentarse, porque obviamente el tono muscular no está presente en todo el desarrollo del músculo y genera que haya esa falta
de propiedad de estabilidad. También es muy importante en lo que es la parte de los sonidos. Facilita la emisión del sonido. El sonido, el primer sonido que emite el niño, pues obviamente son sonidos denominados sonidos guturales o el llanto. En esta partecita de la emisión de los sonidos, la base específicamente es la maduración de las estructuras musculares. El sonido viene desde la parte medial del diafragma, luego va hacia la parte de los pulmones va hacia las vías aéreas altas. Entonces, si no hay un tono muscular que permita esa fortaleza, el sonido va a ser muy mínimo. Sí, se le va a dificultar lo que es la parte del desarrollo del aprendizaje y también en la parte del lenguaje. Estimula los músculos faciales, permite la ejecución de los diferentes gestos de mi cuerpo. La parte facial tiene un complemento muy importante que es la comunicación no verbal. Todos sabemos que a través de un gesto, de una caricia, de una mirada, de una sonrisa, estamos hablando sin necesidad de emitir sonidos. Esto gracias al tono muscular. Cuando el tono muscular no está presente o cuando se genera algún tipo de afección neurológica, en este caso puede haber que en la persona tenga una parálisis facial, por ejemplo. Cuando hay una parálisis facial que involucra el séptimo par craneal, se pierde toda esta connotación de expresividad. La persona, la cara queda completamente fija. Entonces no hay llanto, no hay risa, no hay ninguna expresión que comunique automáticamente y eso es por la debilidad del mismo tono muscular. El tono muscular también tiene que ver con el movimiento de los ojos, con el seguimiento específicamente para el aprendizaje y la lectura. Nosotros cuando empezamos a leer o empezamos a mantener todo lo que son los procesos de aprendizaje, sobre todo lo que es la escritura y lo que es la lectura, nosotros hacemos un seguimiento de las letras, del renglón, al escribir, llevamos un espacio. El tono muscular también tiene mucho que ver. Si no tuviéramos un adecuado tono muscular, no somos capaces de agarrar un lápiz, de cerrarlos, hacer una pinza con los 3 dedos principales, de apoyar el codo sobre una estructura, de mantener el hombro estático para poder escribir. Todos son procesos de lectoescritura, lo mismo que leer. Si el tono muscular no está presente, no tengo la capacidad de mantener mi mirada de manera fija hacia una lectura o hacia unas letras. Entonces mire que no solamente el tono muscular implica postura, sino también implica y generaliza procesos a nivel cognitivos, procesos de aprendizaje, procesos de funciones primarias de desarrollo y procesos también de comunicación. ¿Qué sucede cuando hay alteraciones del tono muscular que pueden afectar cualquier función de las que le acabé de decir? Las alteraciones del tono muscular se dividen en dos. Una que quiere decir o que va hacia la parte de la hipotonía, que quiere decir que el tono muscular es muy bajo, es muy mínimo, o al contrario, la hipertonía, que es un tono muscular más aumentado y sobrepasa automáticamente las funciones de los músculos. Cuando se presenta la hipotonía, son niños o personas que pueden tener disminuciones en los movimientos, hay fatiga muscular, hay cansancio, las extremidades son muy relajadas, pero se exceden de relajarse. Al excederse de la relajación se pierde la coordinación y la motricidad precisa de ciertas actividades y los movimientos pueden ser incoordinados o desordenados. Les decía en el video que muy común son los niños Down, tienen este tipo de característica que ellos son hipotónicos, son muy flácidos. Los niños, los bebés prematuros hasta cierta edad presentan ese tipo de hipotonía, por eso hay que manejarlos en la parte terapéutica de estimulación. Y al contrario, la hipertonía ya es totalmente diferente. Ya la hipertonía es el aumento excesivo de la contractibilidad del músculo. Les dije anteriormente que el músculo no puede quedarse contraído todo el tiempo. Si el músculo se queda contraído, duele. Es como si yo me duermo sobre mi brazo y al dormirme sobre mi brazo no cambio de posición. Obviamente, cuando me despierta, el brazo está dormido y me duele. ¿Por qué? Porque generé una tensión muscular mantenida. Pero eso puede pasar en el momento de que yo estire mi brazo y me pasa. Pero aquí en las personas con una hipertonía es difícil. ¿Por qué? Porque hay una afección directamente del sistema nervioso y no mandan información a las fibras musculares de que se relajen y que mantengan pues su movilidad.
Es muy común en secuelas o en enfermedades ya neurológicas que vienen desde base, como las parálisis cerebrales, las distrofias musculares que ustedes también las conocen. Cualquier tipo de afección neurológica, secuelas de enfermedades como SB o trauma craneoencefálico pueden generar que ese tono muscular se aumente de manera excesiva y que obviamente genere dolor. La hipertonía muchas veces genera dolor. ¿Por qué? Porque la persona se cansa, pero no es capaz de generar la parte de la relajación. Por ende, hay un aumento de la resistencia en el músculo, las extremidades son muy tensas, son muy rígidas y muchas veces, sobre todo cuando son enfermedades como las parálisis, tienen características de la marcha. Por ejemplo, los niños con parálisis, de la tensión que tienen muscular, las piernas se van una encima de la otra, que es lo que llamamos la marcha en tijeras automáticamente. El niño no es capaz de extender completamente sus piernas ni se relaja para caminar y tiene que ser acompañado de alguna férula o algún aditamento. Dentro de lo que son las enfermedades de los músculos, eh, enfermedades que atacan la parte muscular hay muchas. Ya las hemos hablado poco a poco y cuando iniciamos el curso investigamos ciertas enfermedades musculares. Hay enfermedades que obviamente generan afecciones directamente sobre el tejido o sobre lo que son partes blandas, como por ejemplo los esguinces, los desgarros musculares que son muy comunes en relaciones con ligamentos o estructuras tendinosas. Hay enfermedades que tienen que ver también con la desviación o el daño directamente del sistema musculoesquelético, como la miositis osificante, que son afecciones directamente del hueso y que afectan el músculo y hay una pérdida de la relación de la postura. Hay enfermedades que son, digamos, determinantes por falta de ciertas sustancias. En este caso es muy importante una que se llama la miastenia grave, que es por la ausencia de un neurotransmisor que es muy importante para que el músculo no se canse, que se llama la acetilcolina. Muchas veces este neurotransmisor no está presente de manera completa y la persona vive todo el tiempo con dolor muscular y con un cansancio muscular. Entonces, obviamente, esto es por la falta de lo que es procesos a nivel sensoriales y procesos cerebrales. Las distrofias musculares, que ya las conocen ustedes, que son enfermedades genéticas por una malformación, por un daño genético, y que obviamente van a presentar degeneraciones en el momento del desarrollo muscular. En otra que también tiene lo que es la parte de afecciones y lo que es la pérdida de relación muscular es como la poliomielitis, que es una afección de manera infecciosa que se da a través del nacimiento. Y hay otra afección que son exclusivamente de afecciones tumorales pero benignas que se llaman los miomas, que es muy común en las mujeres, pero ya en ciertas edades, ya en una edad donde ya la mujer casi no es fértil, en un proceso a nivel menopáusico, por ejemplo, y son acumulaciones o proliferaciones de masitas o tejidos muscular que se acomodan y se acumulan directamente en el canal vaginal. Entonces, permiten, evitan, generan, perdón, algún tipo de alteraciones, sobre todo en lo que son procesos a nivel de la mujer como tal. Dentro de la correlación específicamente ya de hablar de la consecución de los grupos musculares, de las regiones de nuestro cuerpo y de las funciones correlativas, empezamos directamente con los músculos de la extremidad o de las estructuras superiores como cráneo y cara. Les decía que todos los músculos tienen una función general, depende del grupo en el que se encuentren. Si hablamos de los músculos de la cara, son músculos comunicantes, expresivos, no verbales. Si hablamos de los músculos que tienen que ver con la parte del tronco, son músculos protectores. Si hablamos de los músculos de las extremidades superiores e inferiores, son músculos de movimientos voluntarios y de actividades más grandes del cuerpo. Entonces, cada una de ellas tiene una connotación específica dependiendo de la parte en la que se encuentre. A nivel de la parte de los músculos de cráneo y cara, los músculos son los responsables de todas las expresiones básicamente no verbales, ¿sí? Les decía anteriormente, un gesto, una mirada, un beso, una caricia, una expresión nos va a indicar automáticamente cómo se siente la persona en ese momento y sin necesidad de escucharla. Entonces, eso es gracias a los procesos de los músculos en su tensión y en su concentración que permiten hacer este tipo de acciones. A nivel del cráneo, empecemos hablando de la región de cráneo y cara, cuáles encontramos o cuáles son los más representativos. En la parte del cráneo tenemos dos músculos que nos van a ayudar automáticamente con ciertas acciones importantes.
Primero que todo, ya sabemos que a nivel de los huesos del cráneo son de tejido fibroso y obviamente pues son clasificados en una estructura articular que son de poco movimiento o nulo, pero sí hay un movimiento correlativo a nivel del cráneo. A nivel de la parte estructural de los huesos tenemos el músculo frontal, su nombre lo está indicando, lo encontramos en la parte anterior, en la parte de la frente, y básicamente tiene como función generar acciones de movimiento que son muy pequeños, como cuáles, como levantar las cejas o la expresión de la frente, de arrugar la frente y también de mover el cabello o el pelo. Si ustedes automáticamente levantan las cejas de manera rápida y se tocan la parte central de la cabeza, se está moviendo el cuero cabelludo. Esa es la relación directamente del músculo, porque básicamente el músculo se origina en esa parte a nivel de la frente y va hacia la parte posterior, es decir, hacia donde está la estructura del hueso occipital. Entonces mire que la cabeza sí tiene su movimiento muy mínimo, pero obviamente se mueve por esta acción del músculo. Tenemos el otro músculo lo encontramos en las partes laterales, se llaman los temporales. Va acompañado también el hueso temporal de manera generativa. Y recuerden ustedes cuando hablamos del hueso temporal que el hueso no va solo, el hueso va unido directamente con la estructura a nivel de la cara y también es una subdivisión articulación. Tenemos la parte de las condiloartrósicas, que es la articulación temporomandibular. Esta articulación básicamente permite movimientos de abrir y cerrar y de llevar al lado y lado a la mandíbula. En este caso el músculo también acompaña esos movimientos. El origen y la inserción desde la parte lateral hasta la parte inferior, que es la mandíbula, el movimiento más característico de este músculo es abrir y cerrar. Por ende, es muy utilizado en la actividad de masticar. Entonces, tiene que ver específicamente con un proceso alimenticio. Entonces, también colabora con una función muy importante. Dentro de lo que es la parte de la cara, pues tenemos músculos a nivel de las cejas, de los ojos, de la nariz, de la lengua, de las comisuras labiales, pero aquí vamos a determinar como los más expresivos por lo que estamos hablando de la comunicación. En la parte inferior media, donde está lo que es la región de los pómulos o las mejillas o los cachetes, como lo queramos llamar, encontramos dos músculos pares que se llaman los cigomáticos. Son músculos que se encuentran específicamente en la parte externa de los pómulos y vienen haciendo acciones hacia la parte de adentro, donde está la parte de las comisuras de los labios o la parte inferior de la nariz. El músculo cigomático permite esa reacción que ustedes están viendo en la figura, que es la de producir la risa o la expresión de la felicidad. Hay un músculo también que permite, que va acompañado con los cigomáticos, que está muy cerquita, que se llama el risorio. El risorio también permite generar toda la expresión de sonreír o de alegría. Entonces atrae hacia arriba y hacia afuera la comisura de los labios. Los cigomáticos tensionan la parte de los pómulos y permiten que los labios se vayan hacia los lados, manifestando pues ese tipo de expresividad. En la misma zona, porque los músculos de la cara son muy comunes, como son tan pequeños y el espacio tampoco es que sea tan amplio, ellos se van a encontrar en las mismas regiones. Lo que va a variar directamente es la parte donde se van a insertar, donde van a llegar. Pero los orígenes muchas veces pueden determinarse de los mismos espacios donde ellos se encuentran. Tenemos los maceteros. Los maceteros los encontramos también sobre la zona donde se insertan, donde se originan específicamente los músculos cigomáticos. Los maceteros van a tener relación específicamente desde la parte media de los pómulos hacia la parte inferior de la mandíbula. Estos maceteros, pues su nombre lo está indicando, están generando también la tensión a través de la boca y están muy acompañados con el músculo temporal. Específicamente ayudan a mantener el cierre de la boca o la boca cerrada. El temporal permite abrir y cerrar, pero los maceteros son los que mantienen que los labios se unan, que los dientes estén unidos también y la lengua esté dentro en su cavidad. Entonces, gracias a este músculo, es uno de los músculos más fuertes, los maceteros. El cerrar la boca es una función bastante fuerte y es una función que genera tensión sobre todo lo que es la estructura de la cara. Tenemos también en la parte de los labios, en las comisuras labiales. Los labios, primero que todo, son tipos de músculos redondos, entonces son orbiculares. Todos los músculos redondos de cavidades son denominados orbiculares.
Se llama el orbicular de los labios, está generando todo lo que es la tensión del labio superior y el labio inferior. ¿Cuál es la función de ese músculo como tal? Dentro de la función del músculo hay una característica muy importante que es una acción que todos hacemos, que es la de dar un beso o dar besos. Eso lo hacemos gracias a esta tensión muscular. Frunce los labios y los proyecta hacia adelante de las zonas marginales y los lleva hacia atrás. En connotación coloquial es la expresión de dar un beso, pero si vamos a los movimientos que ya hemos analizado, el orbicular de los labios se encarga de hacer movimientos de retrusión y protrusión. Recuerden ustedes, llevar hacia adelante o hacia atrás, tanto los labios, la mandíbula y la lengua. Lo hacemos a través de esta connotación muscular. También dentro de lo que es la parte lateral, ya más hacia la parte externa, tenemos músculos denominados músculos bucinadores. Estos músculos bucinadores van muy acompañados con los orbiculares y también permiten acciones de movimientos de la boca. La función del bucinador es hacer salir a presión el aire contenido en la cavidad bucal, o es muy utilizado en la expresión cuando silbamos o emitimos un sonido o cuando botamos el aire. Eso lo hace el músculo bucinador directamente. Cada uno de ellos, y como ellos hay más, no son los únicos, me repito, cada uno de ellos permite todo lo que es la connotación de comunicación, expresión de la boca, expresión de los ojos, expresión de las cejas, de las mejillas, y obviamente la unión de todas esas expresiones permiten lo que son los procesos de comunicación no verbal. Vuelvo y repito, la sonrisa, el enojo, la alegría, la tristeza, la sorpresa, bueno, todo aquello está determinado desde toda esa parte a nivel facial. En la siguiente, digamos, región del cuello. En el cuello encontramos músculos que están establecidos o distribuidos de la forma anterior, posterior o lateral, porque básicamente esas son las irrigaciones y son las connotaciones de las funciones del cuello. Específicamente, el cuello se estabiliza desde la parte anterior con la cintura escapular al esternón, en la parte posterior con las vértebras cervicales y en la parte lateral directamente también con la estructura de la cintura escapular. A nivel de la parte posterior tenemos un músculo que se llama el largo del cuello, que se estabiliza primero que todo en lo que son las primera unidad de las vértebras, que son las cervicales. Por ende, la función va a estar establecida en esa región solamente. Es flexor de la columna cervical. Hay que tener mucho cuidado directamente las partes del cuerpo que están involucradas en los movimientos. En este caso estamos hablando de flexor de la columna, pero solamente la parte cervical. Yo no estoy diciendo que el largo del cuello flexiona toda la columna. Por eso la columna tiene divisiones cervicales, dorsales y lumbares. Aquí estamos hablando que solamente las primeras vértebras cervicales, de la C1 a la C7, son las que permiten hacer el movimiento de flexión de la cabeza. Es decir, flexionar la cabeza sobre la zona media del esternón, lo hace el largo del cuello. En la parte anterior tenemos un músculo que va muy acompañado con el hueso que lleva su mismo nombre. Recuerden ustedes el ioides, por ende tenemos el músculo miloioideo. Él va acompañando las acciones del ioides, que es la fonación, la respiración y procesos deglutorios. En este caso el miloioideo también tiene que ver con movimientos a nivel de la lengua, movimientos a través del piso o de la bóveda inferior de la boca. Entonces, gracias a ese músculo permite también hacer funciones o acciones como de pasar saliva o de generar tensión también a nivel de la lengua y la boca. En la parte lateral están los músculos más conocidos y los músculos más superficiales, pero los más tensores del cuello, que se llaman los esternocleidomastoideos. Son músculos superficiales, los podemos tocar, los podemos sentir, son gruesos, y ellos van a permitir específicamente que la cabeza se mantenga en relación con la estructura de la cintura escapular y no se salga del eje, ni se dañen las vértebras cervicales, ni se dañe la parte anterior. Básicamente el esterno permite movimientos de inclinación de la cabeza, ya saben que la inclinación es llevarla de un lado al otro, también movimientos rotatorios, la rotación que no es completa, es decir, de llevar la cabeza hacia la derecha o hacia la izquierda y mantenerla fija en relación con la línea media. Esas son las funciones características de los esternos. En la parte posterior nuevamente volvemos, tenemos el esplenio del cuello. El esplenio del cuello también se encuentra establecido sobre las primeras vértebras cervicales, va muy de la mano con el largo del cuello. La diferencia del esplenio del cuello es que el esplenio permite la inclinación de la cabeza hacia el mismo lado, es decir, que la oreja
toque la zona del hombro. Ese es el movimiento específico del esplenio del cuello, mientras que el largo del cuello permite ese movimiento de flexión. La flexión hacia adelante y la inclinación hacia los lados. En la parte también posterior tenemos uno que se llama el angular del omóplato. Aquí ya está indicando directamente hacia dónde se extiende ese músculo. Recuerden ustedes que en la parte posterior encontramos lo que es la estructura del omóplato y la clavícula, la cintura escapular. Por ende, este músculo va a generar la estabilidad de la cintura escapular con la cabeza y va a iniciar un movimiento importante que es propio de la cintura escapular, que es elevación y depresión. En este caso, el angular del omóplato va a participar en elevar la escápula, es decir, levantar los hombros. Hay otro músculo que va a llegar específicamente a hacer el movimiento contrario, que es la depresión, pero ya no está en la zona del cuello. Pasamos a la zona medial, que es el tronco. En el tronco tenemos estructuras superiores, estructuras inferiores, o mediales e inferiores. En la parte superior, que están las costillas, está el externor, está la cintura escapular. Tenemos dos músculos que son de potencia, son dos músculos anchos, son dos músculos que tienen una forma de abanico, que son los pectorales. Son de potencia, ¿por qué? Porque se pueden estimular, se pueden trabajar y se pueden engrosar, que es muy típico que en el gimnasio los trabajen y los pectorales aumenten su tamaño, aumenten su volumen, perdón. Dentro de ellos tenemos que hacen parte de la protección de órganos vitales, en este caso pulmón y corazón. El pectoral mayor es un músculo aductor del miembro superior. Ya saben ustedes que la aducción es mantener hacia adentro, llevar hacia adentro una estructura. En este caso, los pectorales mantienen hacia adentro, hacia la línea media, los órganos vitales, como los pulmones o el corazón, la estructura a nivel del externor o la clavícula, porque también tiene que ver en relación con esas partes de uniones articulares. Tenemos otro en la misma zona que se llama el pectoral menor, que va acompañando también las funciones del pectoral mayor. El pectoral menor ya los encontramos un poquito más abajo y tiene relación hacia la parte posterior. El pectoral mayor tiene una función que es depresor. ¿Qué quiere decir que es depresor? Ya vimos anteriormente a nivel del cuello que el angular del omóplato eleva los hombros. Tiene que llegar otro músculo que los baje. Aquí está, el pectoral menor. Tiene la función de bajar, de llevar hacia abajo o descender la estructura de la cintura escapular a los hombros, es depresor. Sigue siendo aductor, es decir, mantiene el hombro hacia adentro de la línea media y además inicia un proceso respiratorio, un proceso que viene de la cavidad torácica, que es la inspiración. Es inspirador. Cuando tomamos aire, también utilizamos el pectoral menor para tomar el aire y mantenerlo. En la parte lateral tenemos una connotación muscular que viene dividida en la parte externa, interna y la parte medial, que son los intercostales. Su nombre lo está diciendo, tiene que ver con las costillas. Entonces, por ende, hablamos de articulaciones intercondrales, costocondrales, están protegidos directamente por estos músculos intercostales. ¿Cuál es la función de los intercostales? Los intercostales son los que inician la expansión o el aumento de la caja torácica. Cuando tomamos el aire, se nos expande la cavidad torácica y nuestro tórax se ensancha. Esto es gracias a los intercostales. Cuando botamos el aire, los intercostales vuelven otra vez a su posición de reposo y la cavidad torácica vuelve también a su puesto o se acomoda directamente y ya no hay un aumento en lo que es la parte anterior. Entonces, esa es la función de los intercostales, iniciar el proceso respiratorio y aumentar la expansión de la caja torácica. En la misma zona de los intercostales, pero ya más hacia la parte posterior, es decir, hacia donde encontramos las uniones de las costillas con las vértebras, tenemos el serrato, músculos serratos anteriores o mayores. Aquí ya va a variar directamente la función de lo que hablamos anteriormente. Los pectorales son aductores, pero ya el serrato varía. El serrato ya es ABD, ya el serrato abre y los pectorales cierran. Entonces tenemos que el serrato es un músculo abductor, rotador externo del hombro o rotador hacia afuera del hombro y también permite la fijación de la escápula o el omóplato. Esa es la función que nosotros hacemos de estirar los brazos y llevarlos hacia atrás. Cuando hacemos ese movimiento de llevar los brazos hacia atrás, automáticamente la caja torácica también se expande, pero obviamente hay una abertura, es decir, hay estructuras que se van alejando directamente de la línea media, por eso la función de él es eso, hacer la ABD de los hombros y de la parte medial del tronco, específicamente.
En la parte posterior encontramos también un músculo que reúne ciertas uniones de las actividades que ya nombré anteriormente, se llama el trapecio. El trapecio lo encontramos específicamente en la estructura a nivel de los omóplatos, ya saben que son huesos planos. En el trapecio hay una connotación de uniones o de agrupaciones, por ejemplo, de funciones características. El trapecio ayuda a aproximar el omóplato a la columna, es decir, que ayuda con la aducción con los pectorales. Ayuda con la inclinación y rotación de la cabeza, es decir, participa en acciones del esplenio y del largo del cuello. También permite elevación de la escápula como el angular del omóplato. Entonces mire que el trapecio es una combinación de ciertas funciones, obviamente por la parte donde se encuentra establecido. Y en la región abdominal baja, es decir, después de lo que es la cavidad torácica o la parte final de la estructura del esternón como la apófisis sifoides, tenemos un músculo que es plano, que es en forma de lámina, que también tiene lo que es la connotación cuadrada, por ende, esa parte de la región abdominal, cuando se entrena, cuando se trabaja, cuando se hace ejercicio, se notan los cuadritos, se ve lo que llamamos la famosa chocolatina o cuadrado, porque el músculo es cuadrado, es una lámina y tiene divisiones y se puede determinar de esa manera. Por eso los músculos, cuando se potencializan, ellos buscan su forma. La forma de ellos es de esa manera. En este caso, tenemos acá el recto mayor, que es un músculo primordial en cuanto a la mayor contractibilidad de la columna vertebral. Es decir, aquí sí estamos hablando de todos los movimientos de la columna en general, sobre todo el movimiento de flexión, que yo me agache sobre mi tronco, sobre mi cadera, lleve mi cabeza hacia abajo. Estoy hablando de una flexión de la columna en general. Gracias al músculo recto mayor se puede generar esa contractibilidad porque el músculo tiene una de las funciones de protección y de contractibilidad, es decir, de mantener los órganos viscerales en su puesto, que al hacer estos movimientos los órganos no se vayan a salir de sus cavidades ni el líquido se vaya a regar por las partes del cuerpo, no. El músculo permite que haya esa estabilidad y esa protección, aparte de que los órganos también tienen membranas que los protegen de manera interna. Es denominado potente flexor de la columna vertebral. Tiene también participación en actividades fisiológicas, como cuáles, una primordial que es en la parte reproductora, que es en el momento del parto. Obviamente en el momento del parto el músculo que más se contrae es el recto, por la fuerza que hace la mujer directamente para que salga el bebé, si es un parto natural. También tiene implicaciones en lo que son funciones de evacuación a través de lo que son músculos esfinterianos, ¿sí? Como la defecación, las heces fecales, también se hace contractibilidad para evacuar. Y como les dije anteriormente, mantener las vísceras cada una en su lugar o en su puesto. Esta connotación tanto de la parte del cráneo, de la cara, del tronco, hacemos referencia a la clasificación del esqueleto axial. Recuerden todo lo que está sobre la línea media. Vamos hacia la parte externa o hacia la parte apendicular. Encontramos extremidades superiores e inferiores que tienen que ver con la subdivisión de la parte esquelética o estriada, que ya saben ustedes que hace correlación a los movimientos voluntarios del cuerpo. En la parte de las extremidades superiores vamos a analizar región por región. Aquí tenemos lo que es la parte del hombro, la parte del brazo, el antebrazo y la muñeca conformada con la parte de los dedos para formar la mano. En la parte del hombro es donde más encontramos correlaciones de músculos. Esos músculos básicamente están establecidos de esa manera en un conjunto capsular o en un conjunto membranoso, porque ya saben ustedes que la articulación del hombro es la que mayor movilidad tiene del cuerpo y por ende también va acompañada de casi todas las estructuras complementarias de las articulaciones, menos los meniscos, pero tiene toda la connotación de estructuras articulares. Por ende, pues es una de las más estables, al igual que las extremidades inferiores. A nivel del hombro, ¿qué músculos tenemos? Tenemos un músculo que es grueso, que es potente, que se llama el deltoides. Es un músculo que va cubriendo básicamente toda la zona de la cabeza del húmero y la parte medial de la clavícula. Por ende, permite hacer un movimiento de elevación, un movimiento hacia los lados. El movimiento del deltoides es el que inicia automáticamente la separación de los brazos, es decir, en ABD, de manera horizontal, como lo vemos en la figurita. Llevar los brazos hacia los lados
separarlo directamente de la parte media del cuerpo, lo inicia el deltoides. ¿Por qué digo que lo inicia? Porque hay otro músculo que termina el movimiento completo de llevar los brazos hacia arriba por encima de la cabeza. Lo hace el supraespinoso. El supraespinoso es un músculo más delgadito, como se pueden dar cuenta, no está abarcado sobre toda la cabeza del húmero, pero permite, obviamente por su longitud, permite que se complete el movimiento de ABD. El deltoide lo inicia, lleva los brazos hacia los lados de forma lateral. El supraespinoso permite que los brazos ya pasen por encima de la cabeza, es decir, levantar completamente los brazos, lo hace el supraespinoso, separar completamente el brazo de la línea media. Tenemos su complemento que es el infraespinoso. El infraespinoso permite que el brazo ya estando extendido fuera de la línea media rote hacia afuera, es decir, rotación externa. Por ende, se analizan la mayoría de los movimientos simples que hacemos en el brazo. Ya saben ustedes cuáles son. El infraespinoso permite la rotación externa, mover el brazo de manera, o girarlo de manera rotatoria hacia el exterior. Entonces tenemos el deltoides, permite lo que es la iniciación del movimiento de separación horizontal del brazo. El supraespinoso completa el movimiento de ABD y levanta el brazo completamente. El infraespinoso le imprime lo que es la rotación externa, rotación hacia afuera. Tenemos el redondo mayor, que ya es lo contrario a los movimientos anteriores. Ya el brazo hay que traerlo otra vez a su posición inicial, entonces está el redondo mayor. Ya no estamos en ABD, sino estamos en ADD, en aducción. El redondo mayor sirve para traer el brazo y volverlo a colocar sobre o cerca de la línea media en su posición inicial, que se llama la aducción, y además es rotador interno. Ya no es rotador externo como el infraespinoso, sino el redondo mayor se convierte en rotador hacia adentro, de llevar el hombro hacia adentro en rotación. Tenemos el músculo redondo menor. El redondo menor también va muy de la mano con el deltoides específicamente y con el infraespinoso. Permite rotar lateralmente el húmero en una misma posición. Es decir, cuando mantenemos los brazos de manera lateral con el deltoides, el redondo menor le imprime que rote en esa misma posición, sin necesidad de cambiarlo de postura, que rote en ese mismo eje. Tenemos el subescapular. El subescapular es un músculo que ya abarca todo lo que es la parte a nivel de la escápula, por eso se llama el subescapular. Es un músculo que está más hacia la parte de adentro y permite obviamente cambiar de posición una estructura con otra, es decir, gira el brazo y lo lleva hacia adentro de la línea media. El subescapular es el que permite hacer los movimientos, por ejemplo, de cruzarnos de hombros, de brazos. Al cruzar los brazos, yo paso un brazo de un lado al otro, estoy traspasando un movimiento de izquierda a derecha. Esto lo hace el subescapular. Lleva el brazo hacia adentro y pasa lo que es la relación de la línea media de un lado al otro. Y aquí tenemos un complemento de uniones de ciertos movimientos que se llama el coracobraquial. Se dan cuenta que es un músculo más delgadito y ya no está sobre la zona del húmero, sino está como por debajo de la axila. Tenemos que el coracobraquial es un elevador y depresor de los movimientos del hombro y de la cintura escapular. Acompañado también con el músculo angular del omóplato, permite elevar y deprimir lo que es la parte de los brazos o de los hombros como tal. A nivel de el brazo, ya hablamos de los músculos que corresponden al hombro. A nivel del brazo, ¿qué tenemos? Recuerden que en el brazo no hay articulaciones porque es un solo hueso, pero músculos sí hay. Hay un músculo que está en la cara anterior que se llama el bíceps y hay un músculo que está por la cara posterior que se llama el tríceps. El músculo bíceps ya saben ustedes que es un músculo de potencia, es un músculo que aumenta su volumen, que aumenta su longitud, porque obviamente es superficial, y es un músculo que es muy entrenable en actividad deportiva. Tenemos que el bíceps es el motor principal de la flexión del antebrazo, ¿sí? Cuando nosotros flexionamos el antebrazo hacia la zona del brazo, específicamente hay un aumento de la masa muscular. Ese es el músculo bíceps. Como es tan superficial, automáticamente se activa. Y en la parte posterior, cuando bajamos el brazo de la flexión y lo llevamos a extensión, también estamos trabajando en la parte posterior que se llama el tríceps. Permite la extensión del antebrazo sobre el brazo. A nivel del antebrazo, ¿qué movimientos son típicos en el antebrazo? Recuerden ustedes que en el antebrazo son muy característicos los movimientos de pronación y supinación y también de flexión o extensión.
En este caso, los músculos van muy de la mano con los movimientos característicos en esa zona. Tenemos el músculo pronador, que ya sabemos que la pronación es llevar hacia adentro lo que es la parte de la palma de la mano y el dorso en la parte posterior. Y tenemos lo que es el movimiento de la supinación, lo contrario, la palma de la mano en cara anterior y el dorso posterior y los dedos mirando hacia el frente. Son los dos músculos característicos que hacen la rotación del antebrazo, el giro o la rotación del antebrazo. Y también dentro de la zona del codo tenemos uno que se llama el músculo supinador largo. Permite flexionar el antebrazo a nivel del codo, manteniéndolo en una posición lateral. En la mano no vamos a connotar según la característica de la forma, de la estructura de la unión de las articulaciones, es decir, no vamos a hablar que músculos del carpo o del metacarpo, no. Aquí hablamos de músculos en relación con los movimientos característicos. ¿Cuáles son los movimientos característicos de la mano? La flexión y la extensión. La muñeca también flexiona y extiende. Y recordemos que el pulgar también tiene su movimiento y su unión característica propia, entonces también hablamos de los movimientos típicos, como es la oposición o también la parte a nivel de la aducción. Tenemos lo que les dije anteriormente, a nivel de la mano, músculos flexores de la mano, que son los que permiten cerrar los dedos, músculos extensores de la mano, que es los que permiten mantener la mano en una posición neutra o en una posición anterior. A nivel de la palma, de la mano está lo que es la flexión y extensión de la muñeca. Llevar la muñeca hacia arriba y hacia abajo lo hacen los músculos palmares, por ende se denominan de esa manera. Y también hay movimientos laterales de la muñeca, recuerden ustedes. En este caso hablamos de músculos cubitales anteriores y cubitales posteriores. ¿Por qué nombramos la parte cubital? Porque si tomamos la mano de manera lateral, el movimiento de mayor expansión va a ser hacia el cúbito. Hagan ustedes el movimiento de la mano hacia abajo, tiene mayor relación o tiene mayor espacio que si yo lo hago hacia la parte del radio. Hacia el radio queda bloqueado, en cambio hacia el cúbito sí hay más espacio. Por ende, el músculo que interviene en esa acción de saludar o de mantener la mano completamente extendida de manera lateral se llama el cubital posterior. Y su contrario, de llevar los dedos hacia adentro en posición lateral, de llevar la muñeca hacia adentro o los dedos hacia adentro, hacia la palma de la mano, se llama el cubital anterior. Flexionar la mano hacia adentro, anterior, flexionar y llevar la mano o extender los dedos, cubital posterior. Les decía que a nivel de la parte del pulgar, el pulgar tiene funciones de movimientos de oposición y de aducción. También él hace flexión y extensión, pero van con los músculos flexores y extensores. Aquí los músculos propios de él sería el aductor del pulgar, que es mantener el dedo pegadito hacia los demás dedos, y el oponente del pulgar, que ya saben ustedes que es la capacidad del pulgar que tiene de cerrar la mano o de irse hacia los demás dedos de manera libre. Entonces esos son los músculos que se generan en las zonas de la extremidad superior, contando desde hombro, brazo, antebrazo, muñeca y dedos. Aquí dentro de la zona también de las extremidades inferiores, pues también se va a connotar desde diferentes puntos de vista. Está lo que es la parte posterior, está lo que es la parte anterior, la parte media de la rodilla con las piernas y la parte inferior, que es el cuello de pie con lo que es la parte de los dedos de los pies. En la parte posterior tenemos un músculo de potencia como si habláramos del deltoides en el hombro. Es un músculo bastante grueso y que es un músculo que cubre la mayor región de la parte posterior. Se llaman los músculos glúteos. Esos músculos son necesarios para mantener la postura del cuerpo, sobre todo en la parte de los miembros inferiores. Mantienen la posición vertical o mantienen la posición funcional y ayudan con los movimientos de desplazamiento, saltar, correr, caminar o andar, específicamente porque la tensión se hace sobre esa zona con la cadera. En la parte anterior tenemos la región que se llama la región del muslo, que iría desde la unión de la cabeza femoral con lo que es la parte a nivel de la cadera hacia la parte distal de la rodilla o de la rótula. Toda esa zona plana es denominada la cara del muslo o la parte anterior de la pierna. En ella tenemos varios grupos musculares que son muy comunes en su conjunto donde se ubican, pero que básicamente ayudan con actividades propias de esa zona.
Los músculos cuádriceps femorales son músculos largos porque obviamente están relacionados con el hueso del fémur, que es largo. Este músculo también es de potencia y es de actividad física. El músculo cuádriceps ayuda con el músculo glúteo a soportar el peso del cuerpo, sobre todo lo que es a nivel de la cadera, a nivel de la parte inferior. También ayuda con actividades de correr, de saltar, de flexionar o de extender, y se encarga de mantener la pierna en extensión sin que se salga de su eje en el momento que estamos realizando la marcha en sostenibilidad con la parte distal de la rótula o la rodilla. En esa misma zona, en la zona superior de la estructura de la pierna, tenemos el músculo recto anterior. El recto anterior va muy acompañada también de los cuádriceps, permite lo que es la extensibilidad de la pierna sobre la región de la rodilla, y también ayuda a una actividad muy importante que es desde la cadera. Flexiona el muslo hasta el tronco. Es como si tratáramos de tocar con la rodilla la parte del abdomen, llevar la cadera hacia adelante, ¿sí? Entonces eso lo hace el recto anterior. Levantar el muslo, levantar la rodilla y llevarla hacia la zona medial o hacia la zona del estómago automático, hablándolo de esa manera para que me puedan entender un poquito más. En la parte interna o en la parte externa de la zona de la región del muslo, tenemos dos músculos también que son muy importantes en cuanto a connotación de movimientos amplios. En este caso están los vastos internos o vasto externo. Vasto interno está por dentro de la región lateral de la pierna, sobre todo hacia la zona de la ingle. El movimiento que genera el vasto interno es el de desplazamiento de la articulación de la rodilla en un aumento de la extensibilidad de la actividad mecánica. En este caso, extensión de la pierna de una manera más elongada, como ven ustedes a nivel de la figura, de llevar la pierna hacia adelante. Esto es muy utilizado cuando hacemos actividades de correr o de dar un paso más amplio o más grande, por llamarlo de esa manera, de una actividad motora más gruesa. Tenemos el vasto externo. El vasto externo está hacia la parte lateral de la pierna. El vasto externo también ayuda con la contractibilidad del movimiento y permite más que todo la estabilidad de la rodilla en cuanto a los movimientos de flexión-extensión, que es lo que hace la rodilla, y también ayuda a mantener la extensibilidad de la pierna. Sobre todo esta zona de lo que es la cadera, el muslo, la zona glútea, se dan cuenta ustedes que la mayor acción es la de extensión, la de mantener lo que es el posicionamiento, un eje vertical sobre lo que es la cadera, las extremidades inferiores y la parte del tronco, como en la posición funcional específicamente. En la parte posterior de la pierna, sobre la zona, todavía no hemos bajado de la rodilla, sobre la zona a nivel del muslo, encontramos dos músculos también largos que ayudan con la contractibilidad y la tensión del movimiento. Se llama el músculo bíceps braquial, muy diferente del bíceps que tenemos en el brazo. El bíceps braquial permite la flexión de la pierna sobre el muslo, a la vez que permite la rotación de la cadera. Es decir, como ven en la figura, flexionar la rodilla, flexionar lo que es la parte de la pierna y tratar de tocar con el talón la parte de la nalga. Ese es el movimiento que hace el bíceps crural. Y automáticamente también sirve como rotador externo de la cadera, porque permite que la pierna se vaya hacia un lado, y al rotarla hacia un lado está rotando también una parte de la cadera. Entonces hay acciones específicamente de la parte anterior a la parte posterior que permiten esos acercamientos hacia la zona medial. Tenemos un músculo en la parte, este es complementario, es un músculo que obviamente permite cerrar las piernas, que se llama el músculo aductor. Es un posicionamiento que se tiene en cuenta en lo que es la famosa posición funcional, cuando la describimos, que las piernas están paralelas al tronco, es decir, están hacia adentro de la línea media. Lo hace este músculo, el aductor. Realiza los movimientos de aproximación y mantiene lo que es la estabilidad o la postura corporal. Ya hacia la parte baja, ya hacia las piernas, ya salimos de la zona del muslo, vamos de la rodilla hacia abajo. No hablamos de músculos en la rodilla porque la rodilla no tiene connotación muscular, sino tiene articular y tiene todo lo que es la parte de estructuras complementarias, como las membranas, el cartílago, meniscos. Entonces los músculos están sobre la región de las piernas. En las piernas, los músculos, así como el antebrazo, están determinados también por la estructura de los movimientos y específicamente por la formación del hueso.
Sabemos que tenemos la tibia y el peroné, por ende los músculos están cubriendo esos huesos largos. Tenemos uno que se llama el músculo tibial anterior, que es el más elongado y más gruesito porque la tibia es la más ensanchada. Este músculo permite hacer una acción de estabilidad desde la parte lateral de la rótula hacia la parte media del pie. Mire todo lo que abarca específicamente el músculo para hacer o para generar esta función. ¿Cuál es? Estabiliza el tobillo y permite elevar la punta del pie al caminar. A pesar de que es un músculo que sale de la parte superior de la rodilla, tiene implicaciones en la parte media de los dedos de los pies. Como se dan cuenta ustedes, vuelvo y repito, sale desde la cara lateral de la articulación de la rótula, pasa por la parte medial del hueso de la tibia, se encuentra por la parte lateral de lo que es la estructura del talón o del tobillo. Por ende, tiene también relación con la parte distal de las que forman el tobillo. Recuerden ustedes que el tobillo está formado por la parte distal de la tibia, el peroné y el astrágalo. En este caso tiene una relación de inserción sobre la parte medial del talón, por eso lo estabiliza. ¿Me escuchan? Ahora sí, profe. ¿Me Sí, oyen? señora. Sí, señora, profe. Ah, bueno, vale. Ok, qué pena, se me fue un momento la señal. Bueno, les decía que el músculo tibial. Miren la caracterización del músculo tibial desde donde sale y la función que relativamente tiene. Pensaríamos que el músculo tibial solamente tendría acción en la pierna, pero se desencadena en la inserción en la parte medial de los dedos de los pies, donde está la parte de los huesos metatarsiales. Entonces, por ende, la función del tibial es estabiliza el tobillo, es decir, mantiene el tobillo en unión con las partes distales de la tibia y el peroné, que el tobillo se mantenga estable, y fuera de eso permite elevar la punta del pie al caminar. Sí, cuando nosotros caminamos, hacemos un proceso de despegue de talón y pasamos el peso del cuerpo hacia los dedos para hacer el movimiento de la marcha. Entonces, el músculo tibial es el que ayuda directamente a esa tensión muscular. Tenemos también su complementario, que es el peroneo, que está obviamente con el hueso peroné. Es más delgadito, ya saben ustedes, porque el hueso es más delgadito. Lo encontramos en la parte lateral. El peroneo viene también desde la parte inferior o en la parte proximal, por llamarlo de esa manera, de las uniones también de la estructura de la rótula, pero mire que ya no es tan pegadito a la rótula porque ya saben ustedes que el peroné es un poquito más cortico en ese lado. Tiene connotación por toda la estructura lateral de la pierna, es decir, ayuda a la extensión de la pierna y también se relaciona específicamente con la parte lateral del talón o del tobillo y se estabiliza en la parte media también del pie. En este caso, el peroneo, ¿cuál es la función de este músculo? Extiende la pierna, sí, porque está sobre todo la parte medial, vuelvo y repito, y permite rotar externamente el pie. Recuerden cuando hablamos de los diferentes movimientos, en el tobillo hablamos de movimiento de eversión e inversión. En este caso, el músculo peroneo es el que participa en el movimiento de eversión. Ayuda a rotar el talón o el tobillo hacia la parte externa, hacia afuera específicamente. Entonces permite la acción de ese movimiento a nivel del talón. Y también es muy coayudante en lo que son las acciones de los movimientos del tobillo en planti o en dorsiflexión. A nivel de la parte posterior de la rodilla, de la pierna, tenemos dos músculos como si habláramos del bíceps y el tríceps. Músculos superficiales y músculos que también se potencian y músculos que permiten la estabilidad directamente de la zona de la extremidad inferior. Los gemelos y los óleos.
En este caso, los gemelos son los más superficiales y los más gruesos, o los que más tienen, digamos, como composición de tensión química. Son muy importantes ¿en dónde? En la marcha, específicamente para caminar. La tensión cuando caminamos de manera rápida o cuando hacemos diferentes actividades, siempre la tensión se va a establecer en la parte de la pantorrilla. Es lo que más nos duele. Cuando caminamos mucho, nos duele mucho la parte del talón y nos duele bastante lo que es la parte medial de la rodilla, específicamente la zona de la pantorrilla. ¿Por qué? Porque es la mayor tensión, que el músculo es muy superficial y hace mayor contractibilidad al hacer los diferentes movimientos. También interviene lo que es la flexión de la pierna, porque cuando nosotros caminamos la pierna no va completamente extendida, tiene que flexionarse para que haya una coordinación. Y los gemelos son los que permiten caminar en punta de pies. Ya lo que es la parte del tibial anterior, el peroneo, permiten que mantengamos la elevación de la punta de los dedos al caminar, pero los gemelos mantienen la contractibilidad para que podamos caminar en puntillas o en punta de pies. Lo mismo que los óleos van muy acompañados con la parte a nivel de los gemelos. Los óleos se encargan específicamente de estabilizar la parte posterior del talón, donde está el calcáneo. Permite elevar el talón y extender el pie. Permite que el talón se mantenga en su posición y no se salga de su eje, en específicamente este hueso que es el que más sobresale para formar la parte posterior que llamamos el talón. El músculo más largo del cuerpo, se los dije, que es el sartorio. Es un músculo delgado, por ende es más largo y es un músculo que tiene relación en varias inserciones articulares. Viene desde lo que es la parte superior de la cadera, específicamente de la cabeza del fémur, pasa por toda la parte anterior del muslo, se relaciona por la parte lateral de la rótula y viene a estabilizarse casi en la parte medial de la pantorrilla. Entonces mire que pasa varias estructuras al mismo tiempo y por ende permite hacer un movimiento que tiene mucha coordinación, que es la de cruzar una extremidad sobre la otra o sentarnos con las piernas cruzadas. Al hacer ese movimiento implica que haya varias uniones e intercepciones articulares para que se sostenga ese movimiento. Y a nivel de la parte de los dedos de los pies, lo mismo como si habláramos de la parte de los dedos de la mano. Los dedos de los pies flexionan, extienden, por ende también encontramos músculo extensor y músculo flexor, que son los movimientos típicos que hacen los dedos. Aquí, ¿qué va a variar o qué va a cambiar? El pulgar con el dedo gordo. Aquí hablamos de que el dedo gordo, bueno, aquí es dedo pulgar, aquí es dedo gordo. El dedo gordo tiene la función de ser también movimiento de flexión, porque en el momento que encogemos los dedos, el dedo gordo también va hacia esa apreciación de movimiento, músculos flexores. Y también aquí, a diferencia del pulgar, no hablamos de una oposición, porque ustedes saben que el dedo gordo es imposible que haga oposición sobre los demás dedos. Lo que hace es aducción. Él se mantiene pegadito también a los demás dedos. Entonces, los músculos propios del dedo gordo son músculos flexores y músculos aductores. Y la connotación del conjunto en grupo de los dedos, la flexión y la extensión. Bueno, con eso terminamos lo que es la relación del sistema muscular, sus propiedades, clasificaciones, funciones y su ubicación en cada parte corporal. ¿Preguntas, dudas? ¿Algo que no les tengo haya una pregunta. quedado claro? Dime. Es que fue una vez que vi sobre un video, pero no me quedó claro. En la parte del bíceps, el por qué, digamos, en una ocasión yo vi que, o sea, que el muchacho, pues, haciendo pesas, se le rompió ¿dónde estaba? ¿Cómo es que llama? O sea, hubo como un desgarro y el músculo en un pectoral, me parece. Todo. Y igual, exactamente, igual en la zona pectoral. O sea, ¿por qué sucede eso? A ver, no te escuché muy bien. Que viste que hubo un desgarro en la parte del bíceps o el pectoral, pero ¿qué quieres preguntar específicamente? O sea, ¿por qué se rompe esas fibras? ¿Por qué se rompe el músculo? Ok. ¿Por qué se rompen? Porque primero que todo son músculos muy superficiales, ¿sí? Por ser músculos superficiales, son músculos de potencia, son músculos que se reentrenan. Y esos músculos de potencia están expuestos a esas afecciones específicamente, digamos, como de lesiones de tejido blando, porque una ruptura de esas es tejido blando como tal, se puede recuperar.
pero es por lo mismo, porque son músculos que están expuestos a mayor tensión y a mayor contracción muscular, sobre todo a nivel del brazo, que tiene lo que es la característica de flexionar o extender o mantener palanca sobre todo el brazo. Los pectorales también, porque los pectorales tienen muy característico que son músculos anchos, por ser anchos, tienen bastante connotación en cuanto a contractibilidad y como son protectores, resisten, ¿sí? Pero de igual manera, en el momento de que empiecen a activarse o de que empiecen a entrenarlos, es tanta la fibra muscular que se va concentrando en el músculo que llega un momento que esa fibra muscular revienta. Eso es lo que hace cuando hay un desgarre de esos músculos. La fibra muscular se revienta y empieza como a disminuirse la composición química, pero es porque se sobrepasan o se exceden directamente en lo que es la parte de aumento de la masa muscular en esas zonas, porque son muy comunes, ¿sí? Muchas veces lo hacen es por estética o por verse más acuerpados o por la parte de fuerza, pero llega un momento que las fibras no van a resistir y se revientan, pero es por el exceso directamente del sobreesfuerzo que se hace sobre ese músculo. Es muy común en el bíceps, en los pectorales, en los músculos gemelos, también en los músculos cuádriceps, sobre todo los fisicoculturistas que aumentan su volumen de masa muscular sobre esa zona. El músculo muchas veces no resiste, por ende hace ese desgarre muscular, pero se puede recuperar. Él se puede recuperar porque son músculos muy entrenables, son músculos de potencialización, entonces pueden volver a recuperarse. Ya cuando hay una ruptura bastante fuerte, pues ya con un proceso quirúrgico vuelve y se acomoda y se reajustan las fibras musculares. Pero por eso mismo es, porque son muy superficiales y porque son músculos que su forma de composición están para eso, para aumentar su volumen y para aumentar lo que es la parte de la masa muscular. Ah, listo, profe, gracias. Profe, cuando hay desgarros o esguinces, lo que se daña es la membrana, la fascia. Sí, lo que se daña son afecciones de tejido blando. Lo que se daña básicamente o lo que se está comprometido es las capas musculares, es el tejido. Ya cuando hablamos de un grado 2, un grado 3 que ya involucra estructuras articulares, ahí sí ya estamos hablando pues ya de un nivel más grave de la afección. Ya no es tejido blando, sino ya compromete directamente estructuras articulares, que suele suceder un esguince grado 3, por ejemplo, que va acompañado con una fractura, que ya hay que colocar algún pin, hay que colocar algún material de osteosíntesis para recuperar nuevamente el hueso. Pero casi siempre un desgarre o casi siempre un esguince de grado 1 son tejido blando. Por eso hay que guardar reposo, hay que colocar hielo, hay que mantener la posición del pie o la parte del cuerpo elevada para disminuir la inflamación y muchas veces por sí solito cura, sin necesidad de tanto proceso terapéutico, tanto tratamiento o de colocarle algún tipo de material. Profe, buenos días. En cuanto a miositis osificante, ¿hay algún tratamiento? No mucho. No mucho porque es que la miositis osificante es una de las patologías que ya viene directamente desde una descomposición o de una falta de generalidad química del músculo. Entonces ya viene de manera genética. Lo que hace, puede haber tratamiento como para evitar la destrucción de la fibra con mayor aceleración y para evitar que la persona empiece a establecer pues pérdida ósea, ¿sí? Que es muy característico que tiene una miositis, lo primero que se empieza a dañar es la columna, entonces muchas veces hay desviación de la columna, puede haber una cifosis, una escoliosis, entonces de pronto el tratamiento es como para eso, para evitar esas deformidades a través de algún elemento terapéutico, pero como tal cura de la miositis no, no porque ya es un desgaste ya del músculo que viene de manera generalizada. Profe, buenos días. Buenos días. Profe, cuando estábamos hablando de los miomas, estas bolitas, estas masitas, ¿son de tejido graso o tejido muscular? Algunas se caracterizan por la conformación del músculo, ¿sí? De pequeñas proliferaciones del músculo y que se van como adhiriendo y se van pegando y se van formando en unas masitas más grandes. Hay otras que también tienen que ver con composición de tejido graso. Es que eso es dependiendo específicamente también de
qué capacidad, cuánto abarca, porque hay algunas que son muy poquitas y se pueden cauterizar con facilidad. Hay otras que empiezan a acumularse y se adhieren directamente a la piel y se convierten específicamente en toda esta parte de composición grasa, de composición lípida, y también aumenta lo que es la parte de tejido adiposo y la parte de la piel. Cuando ya se prolifera mucho, por eso les decía que es mejor, ya no es como tan relativo quitarlas poco a poco, sino ya quitar el problema de la raíz, que es hacer la histerectomía, que es cuando ya le sacan el útero a la mujer, porque obviamente ya no va a tener más hijos. Todos los ginecólogos y los médicos dicen que el útero sirve es para procrear, que ya después es para infecciones, ¿sí? Dicen algunos médicos, entonces están Pero en la relación de sacarlo. en el caso, pues mi mamá tiene eso y en el caso de ella, el ginecólogo le dijo que no era recomendable Ah, sacarle porque, pues, pero entonces un familiar se murió, o sea, de como, no sé si esas se pueden convertir en cáncer, pero pues lo que dicen es que le dio cáncer y pues por los miomas, entonces no sé qué tan real bueno, sea eso. sí, sí, o sea, lo que pasa es que primero que todo se tiene una consecución de que los miomas son benignos, ¿cierto? Pero cuando hay proliferación y cuando se unen varias estructuras, es decir, cuando hay obstrucciones mayores, ya no solamente en la parte baja, sino ya también puede ir afectando lo que es la parte de la zona lumbar, la parte a nivel de la cadera, ya se convierte específicamente en procesos de mayor implicación, ¿sí? Ya no solamente va a afectar esa sola zona del útero, sino que ya se puede expandir a otras partes, sí podemos hablar de una generalidad de una proliferación para un cáncer, porque puede estar afectando otras zonas importantes de esa correlación donde se forman. Entonces puede ser que sí, que se vuelvan de un momento a otro de manera cancerígenas, pero abarcando otros órganos o abarcando otras funciones importantes como tal. Ah, ok. Sobre todo la zona pélvica, entonces que esa zona pues también es muy protegida, pero a la vez también ustedes saben que esa zona pélvica también tiene varios órganos muy importantes, ¿sí? La parte uterina, los sangrados, muchas veces los sangrados no paran y esos sangrados pueden estar generando características tumorales más grandes, ¿no? De benignas puede estar convirtiéndose ya en algo más comprometido. Profe, cuando usted me habla de que se puede afectar lo de la zona pélvica, puede causar, o sea, digamos, dolor en la cintura. Sí, sí, porque la zona pélvica, ustedes saben que la parte baja de la columna, la estructura lumbar va unida con la parte sacrocoxígea, que es la cadera. Entonces puede empezar, muchas veces los dolores se pueden relacionar con dolores como en los riñones, ¿sí? Pero tiene que ver también porque esa proliferación o toda esa parte a nivel de acumulación de tejidos o masitas puede estar apretando esas zonas, sobre todo lo que es la parte de la zona de la vejiga, la zona de evacuación. Entonces muchas veces los dolores se manifiestan en esa parte baja. Son muy, hay personas que dicen que los dolores son bastante extensos y que sienten un cansancio, como una fatiga, pero es por esa parte porque se suelen dividir o se pueden adherir a las diferentes paredes, no solamente del útero, sino a las diferentes paredes que hay de los órganos adyacentes. Entonces muchas veces pues ahí optan por operarlos o optan por manejarlos de manera como más generativa, ¿sí? Entonces, pues dependiendo de lo que el médico diga específicamente. Sobre todo, estos procedimientos se hacen mucho cuando el sangrado es muy recurrente. Entonces el malestar es bastante fuerte. Y empiezan a comprimir, empiezan a apretar un órgano que está adyacente y obviamente pues también algunas veces cuando empieza a aumentar de tamaño es mejor pues hacer un procedimiento rápido. Hay unos que no crecen, y que por sí solitos pueden ir desapareciendo. Pero cuando empiezan a aumentar de tamaño es porque algo está pasando y están involucrando otros órganos adyacentes. Profe, gracias. Bueno, Profe, buenos días. buenos días. Profe, tengo una pregunta sobre los músculos faciales. La parte, no, pues no vi ninguno de la parte nasal y pues obviamente en la nariz también hay Sí, yo les músculos, dije, ¿cierto?
Yo les dije a ustedes que hay músculos de la nariz, hay músculos de la lengua, sino que básicamente pues les expliqué fue como los más característicos que se utilizan directamente sobre la mayoría de las expresiones, ¿no? Pero sí, hay músculo piramidal de la nariz, obviamente, a nivel de las fosas nasales, a nivel de lo que es la parte de la lengua. No son los únicos. Yo les dije al principio que no son los únicos como tal, para que no vayan a decir que no les mostré el resto de los músculos, sino simplemente Ah, les determiné estos músculos porque son los más representativos en las acciones o en las facciones que siempre hacemos de manera diaria. Pero sí, obviamente hay bastantes. En la cara es donde hay más músculos. y, por ejemplo, hay otros músculos que no se pueden mover por voluntad propia, pero algunas personas sí son capaces, como el Sí, mover las orejas. ¿Por qué las sería eso? orejas, sí, sí, sí. Lo que pasa es que esa partecita también va muy relacionada con los diferentes tipos de movimientos voluntarios o involuntarios del cuerpo, ¿cierto? Hay personas que son capaces de levantar una ceja primero, luego la otra, hay otras que eso va en la simetría o la coordinación de los movimientos. Hay personas que tienen esa capacidad de ser muy precisos en la ejecución de movimientos y se hacen de manera involuntaria, no necesitan entrenamiento, ¿sí? Pero eso va directamente específica, es por la connotación del músculo o por la elasticidad, por el proceso de elasticidad del músculo. Por eso les decía que hay unas personas que son más elásticas que en otros en ciertos movimientos. Es como cuando mueven los pectorales, cuando mueven las mamas, cuando mueven los bíceps o el tríceps, ¿sí? Todo eso va también de capacidad de entrenamiento o también de la elasticidad que en ese momento presente el músculo. Algunas personas lo podemos hacer, otras no, pero eso no quiere decir que tenga alguna característica especial o que el músculo sea diferente, ¿no? Eso se da específicamente muchas veces también por actos reflejos. Los movimientos musculares tienen muchos actos reflejos también. Profesora, Señora. en cuanto a las funciones del sistema muscular, a mí no me quedó muy claro por qué es estimulante de vasos sanguíneos. O sea, específicamente por qué es estimulante. A ver, es estimulante de vasos sanguíneos primero que todo porque les decía al principio eh, que el músculo tiene una característica en cuanto a las funciones de una propiedad muy importante o una proteína que se llama la mioglobina, ¿sí? Esa proteína es la encargada específicamente de hacer o de generar toda la parte de oxigenación. Y la oxigenación del cuerpo, ¿por dónde se da o por dónde se va? A través de los procesos sanguíneos o el torrente sanguíneo. Esa proteína que la tienen los músculos automáticamente permite que toda la parte vascular irrigatoria y como hay ciertos órganos específicamente que están correlacionados con estructuras vasculares, nerviosas, sanguíneas, específicamente el músculo es un relactor o un refractor directamente para que esa oxigenación vaya por todo el cuerpo. Por ende, los músculos tienen mucho que ver con la parte vascular. Cuando hay inflamación de las venas, sobre todo a nivel de las piernas, por ejemplo, que son muy comunes, la primera información que se da es a través del dolor. ¿Y quién la da? Las fibras musculares. Los músculos que están abarcando esa zona a nivel de las piernas son las que mandan la información de dolor y automáticamente hay una inflamación. Y esa inflamación puede venir específicamente del proceso circulatorio, pero es por la proteína que contiene el músculo en esa zona que permite la oxigenación, vuelvo y repito, de todo lo que es la parte vascular y circulatoria. Por eso es que los músculos son estimulantes de vasos sanguíneos. Automáticamente permiten que esa parte del torrente sanguíneo o esa parte vascular o esa parte, digamos, en relación con la circulación del cuerpo, va muy de la mano con las funciones de las fibras musculares. Las fibras musculares tienen información sensitiva, tienen información motora y a través del torrente sanguíneo también mandan información motora y sensitiva para obviamente generar todo lo que es la acción de respiración o la parte de oxigenación de mi cuerpo, tanto de órganos vitales o como conexiones a través de las diferentes ramificaciones a nivel de las arterias o a nivel de las venas. Entonces, mire que por eso les decía que el músculo no es solamente movimiento, el músculo también interfiere en procesos de unificación o también interfiere en procesos de ejecución, sobre todo en esta parte que es la estructura vascular.
Listo, pero es por profesora, la, gracias. es por Ya la, me quedó mucho más claro. es por la composición que él tiene directamente. ¿Algo más? Entonces, por eso les decía que aparte de que el músculo tiene esa connotación de movimiento, obviamente también el músculo permite todo lo que es la parte de energía. Y esa energía, ¿a través de qué se da? Esa energía no se da a través solamente de lo que son los huesos o las uniones articulares. Esa energía también viene del proceso proteínico y de las vitaminas. Y toda esa proteína, todas esas vitaminas, todos esos procesos se dan a través del torrente sanguíneo. Entonces, por ende hablamos mucho de esa generalidad del músculo en su relación con la parte vascular o la parte sanguínea, para que lo tengan muy en cuenta. Y la contractibilidad, si no hay una contractibilidad adecuada del músculo, la parte sanguínea no fluye con facilidad, porque gracias a la contracción de esos músculos la sangre fluye. ¿Sí? O sea que todo eso es un proceso que se desencadena específicamente para la acción del cuerpo, automáticamente. Entonces, mire todo lo que está implicado, tanto de lo que es los músculos como órganos viscerales o como proceso también del aparato circulatorio y vascular. Bueno, entonces, lo importante que tengan en cuenta ustedes en relevancia es lo que les dije al principio, ubicarse específicamente en las regiones, ubicarse directamente en los grupos musculares y ubicarse en las acciones correspondientes, quiénes flexionan, quiénes extienden, quiénes abducen, quiénes rotan, quiénes permiten ciertos movimientos característicos. Entonces, ténganlo muy en cuenta para la próxima clase que iniciamos con el quiz e inmediatamente pues vamos a verle el siguiente tema que es el cerebro. ¿Listos? Ok, profe, Dale, gracias. profe. Ok, Listo, profe. profe. Vale, nos vemos la próxima Listo, clase. profe. Estudien, repasen, por favor, para que les vaya bien en ese quiz. Bueno, Gracias, pues que profe. tengan un buen día. Gracias, profe. Que Chao. tengan buen día. Igualmente, Gracias, profe. hasta luego. Ah, profe, buen día. Chao, profe. Chao. Ya no tomo lista, ¿cierto? Ya bajé la lista. Listo. Hasta luego, profesora, gracias. Chao. Chao. Hasta luego, profe. Hasta luego. Chao, profe, hasta luego. Chao, buen día. Se demora.